1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Muy bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth Hook. Y yo soy Lorena Hook, y en esta oportunidad está con nosotros Antonio Penela, más conocido como Tony Penela, quien es no solamente maestro mayor de obra, sino también pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de Crespo, una persona de mucha sabiduría espiritual, al cual en este programa queremos sacarle el jugo con ciertas preguntas que te afectan a vos, me afectan a mí, nos afectan a todos, que tienen que ver con el mundo espiritual, pero en nuestro día a día, como cosas que nos pasan, cosas que nos ocurren, que a veces entendemos, a veces no entendemos. Vamos a tratar de entenderlas junto a Tony hoy. Muy bienvenido, Tony, a este programa. Por invitarme a este lindo encuentro. Qué alegría tenerte. Y bueno, como para arrancar con un tema puntual, un tema que por ahí se habla mucho dentro de distintos ámbitos, es el tema de las maldiciones generacionales. Contame, Tony, ¿qué son las maldiciones generacionales y cómo podemos cortar maldiciones que vienen de generaciones pasadas? Muy bien. Es una pregunta que tiene, digámoslo así, 3 ángulos de apreciación. El primer ángulo es lo que opina Dios sobre este tipo de cosas y cómo Él se expresa. Digamos, hay un principio rector en la vida de Dios que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que Él más aborrece? Que es la idolatría. Uh-huh. Entonces, allí hay un primer ángulo donde aparece el juicio o la maldición de Dios. Luego está el otro ángulo que, digamos, lo podemos ver en el pueblo de Israel, donde Balac va a contratar a Balaam para maldecir al pueblo. Tenía temor y entonces lo manda a llamar para maldecir al pueblo. Y Dios le dice, no vas a maldecir, pero eso indica, era un falso profeta, pero en nuestro medio existe ese ámbito que se llama el ocultismo, donde las 3 ramas son la brujería, la hechicería y la adivinación. Y ellos, obviamente, pueden generar mucho daño, las maldiciones que vienen desde ese ámbito, que es el ocultismo. Y yo diría que el tercer ángulo que podríamos también apreciar, que es el naturalmente humano, el nuestro. Nosotros podemos maldecir. La Biblia dice que en la palabra está la vida, en nuestra boca está la vida y la muerte, según lo que digamos. Entonces, ahí vos tenés un tercer ángulo para apreciar esto. Tal es así que nosotros podemos llegar a maldecir a nuestros hijos y puede haber una maldición autoimpuesta, que eso es muy común, muy normal. A veces cuando nos enojamos, la charla entra en un estado de fricción y empezamos a decir mal, hablar mal. Una maldición es decir mal, claro, mal decir. Sí. Así que tenés 3 ángulos, o sea, de esto podemos hablar un rato. ¿Y cómo se cortan? ¿Cómo se cortan? O sea, cuando hablamos de lo que Dios dice, y eso lo dice en los mandamientos, en el decálogo divino, donde Dios dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no te inclinarás. Y luego Él habla allí, dice que Él va justamente a maldecir hasta la 3ª y 4ª generación, ¿no? Uh-huh. De los que me aborrecen. Claro. Pero que hace bien a millares. Bendición. Bendición a millares, ¿no es cierto? Entonces, ahí vos tenés un punto. De los que le aman, digamos. De los que le aman, claro. Y obedecen sus mandamientos. Exactamente. Claro. Entonces, hay maldición para quienes no hacen la voluntad de Dios y bendición para aquellos que hacen. Que eso tiene también otra parte en las Escrituras, muy claras, ¿no? Entonces, ¿cómo revoco ese mal o esa maldición generacional? Porque eso es generacional. Claro. Alguien que se crió, se formó en medio de la idolatría, las imágenes, las creencias erróneas. Entonces, ¿cómo revocamos eso? Porque eso tiene continuidad generacional. Lo que hay que hacer es que hay que arrepentirse, ¿no es cierto? Hay que arrepentirse de ese acto fallido y luego, o sea, confesar, arrepentirse y también tal vez tenga que ser liberada de esa influencia espiritual. Porque la idolatría, si bien Jeremías dice que todas esas imágenes o esculturas son espantapájaros, Pablo va a decir que no tienen ningún valor,
pero el valor lo tiene en cuanto a cómo afecta en lo que nosotros consideramos de esa imagen, la fe, la aplicación de la fe. Entonces, ese es un punto, ¿no? Ahora, las maldiciones, si vos te referís a las maldiciones que pueden imponernos el ocultismo, Claro. ¿a eso te referís? Sí, y aparte, por ejemplo, casos de gente que me comenta, yo hago muchas veces de psicóloga, incluso con mis clientes, y me comentan, no, porque mi papá le pasó esto y a mi abuelo le pasó esto y al bisabuelo también, y es como que se va repitiendo y todos, no sé, a tal edad tienen cáncer o a tal edad les ocurre un accidente o... No, todos tuvimos accidentes en moto y bueno, seguramente yo y mi hijo también lo va a tener. Inclusive ese tipo de maldiciones que es como que uróbolos, como que se repite la cuestión. Trasciende. Ay, sí, como que lo que le pasó al padre le pasa al hijo y al nieto. Sí. Y como que eso se va cosas malas, ¿no? Que les pasan y accidentes inesperados, cosas que como que no tienen explicación. E incluso cosas que a veces siendo niños les pasan y que dicen, si yo siendo niño no hice nada malo, ¿por qué me pasaban estas cosas? Claro. Y ahí, cómo la gente quiere saber cómo cortar eso, cómo hacer, qué tipo de oración, qué tipo de renuncia tiene que hacer para cortar esa maldición que viene del padre, del abuelo, del bisabuelo, y como que alguien tiene que decir basta, alguien tiene que decir yo no quiero seguir con esto que se va Claro. repitiendo, sino quiero cortar. Y qué tipo de oración se puede hacer para cortar. Es cierto que hay una continuidad, maldiciones ancestrales, o como querramos llamarles, algo que se va proyectando. Esto tiene origen, de nuevo, en esas prácticas ocultistas. Alguien practicó, alguien estuvo en ese mundo que tiene distintas denominaciones. Y a partir de ahí se va gestando, por ejemplo, el mundo, si los espiritistas, como decimos nosotros, ¿no? También hay otros. Pero yo recuerdo que mi mamá tenía una hermana cuyo esposo pertenecía a ese grupo. Y él entregó a toda la familia, espiritistas, Escuela Científico Basilio. Entonces, él entrega a la familia y a partir de allí él muere joven, la tía de un accidente, otra hija de una convulsión, otro de un cáncer. Quedaron 2 hijos de 6, quedan. De 6 años. De 6 personas. Ah, que de 6 constituían la personas familia. quedaron 2 vivas. Quedaron 2. Cuando uno ve la secuencia, la continuidad de este tipo de cosas, accidentes, enfermedades, o por ejemplo, separación, matrimonios que terminan separándose, o el fracaso también económico, uno tiene que buscar, cuando uno ve la secuencia, no una circunstancia, pero cuando vos ves 1, 2, 3, 4 y un hilo conduce. Se repite. Claro, entonces, muy bien, aquí hay algo que hay que revocar. ¿Cómo se tratan con las maldiciones? Hay que revocarla. Diríamos en otros términos, desactivar, destruir el trabajo realizado en esa ocasión. Ahora, puedo decirte que esto es algo... luego tiene que haber todo un trato en esa vida para relacionarla correctamente con Dios, ¿no? Es decir, todo el proceso que indica conocer a Jesús, ¿no? El reconocerlo como Señor, el cambio de actitud para con Dios, como decimos, y otros aspectos más. Pero para ir puntualmente en eso, yo recuerdo un caso, una noche ya, era la 1 de la madrugada, una mujer que, según en esa ocasión el pastor me decía que estaba hablando en lenguas ella. Cuando llegamos allí, yo dije, no, él no habla en lenguas, está poseída por un demonio. Claro, lenguas que no tratando son... de liberarla, en un diálogo muy breve con el espíritu que la poseía, dice que ella fue entregada a los 6 años. Hubo un pacto allí, un arreglo. Y entonces decía que no, el demonio decía esto, que ya no la busque allí porque ya estaba en el cementerio. ¿Por qué? Porque en ese pacto hubo un acta de función fijada y era ese día. Y entonces había una maldición sobre esa persona, una posesión. Y cuando logramos que ella pudiese decir algunas palabras, porque se había trabado, como decimos nosotros, en la garganta, el demonio ya no quería salir, pero cuando logra hablar y yo le digo, le hablo por su nombre, la llamo por su nombre y le digo, decí conmigo, revoco el pacto.
Y primero no lo podía mencionar, y el diablo volvía, hasta que logra decirlo, automáticamente ella quedó liberada. Quedó libre. Libre totalmente. Fue impresionante. fabuloso. Revoco el Sí, pacto. claro, Revoco el pacto. La claro, palabra revoco revoco el pacto. es... Clave. O Es sea, un- Y es en como- el nombre de Jesús. Claro, pero Ujú. él estaba muy privada. Cuando un demonio se traba en la garganta, no quiere salir, lograr que ella pudiese expresar palabras que surgieran de su propia voluntad. Claro. Cuando ella logra decir eso, se libera, se pone de pie, todos la abrazaron y comenzó luego a concurrir a una de las congregaciones. Pero vos fíjate qué detalle, no solamente con decir revoco el pacto, ese pacto tenía obviamente un acuerdo, un sello, y si no hubiese ocurrido, seguramente esa mujer hubiese dejado de existir. Ujú. Si ahí vos tenés, decís, ¿cómo hago? Revoco el pacto. Luego oramos. ¿no? Ujú. Cuando vos revocás el pacto, estás declarando lo malo que se señaló sobre esa persona. Que se dijo, a continuación, ¿qué hacemos? Declaramos bendición. Claro. Porque Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Ujú. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero luego le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas. Sí. Y esa simiente, sin ese, es Jesús, singular, es Jesús. Y entonces, por eso en Cristo se cumple lo que Dios declaró en Abraham. La bendición de Abraham se hace efectiva en Jesús. Y entonces, ante una maldición, nosotros tenemos que declarar luego la bendición. Lo que implica la bendición en Cristo, que abarca el bien supremo sobre la vida de una persona. Claro. Que está trazado en un término que se llama shalom, paz. Cuando vos decís paz, no es solamente decir que estés tranquilo, significa el bien supremo, abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Genial. ¿Y la persona puede hacer una oración así de renuncia, de revoco el pacto o cancelo o anulo sola, sin necesidad, por ejemplo, de otra persona, o requiere sí o sí que esté un pastor o alguna persona de autoridad espiritual, o puede en su propia casa decir yo entrego mi vida a Jesucristo y revoco todo pacto, toda maldición? Es más, ¿puede una persona pedir perdón por los errores y por los pecados de los antepasados que le generaron esa maldición generacional? Bueno, puede hacerlo. La Biblia dice que no porque los padres comieron las uvas agrias, a los hijos se les picaron los dientes, como diciendo, no por culpa de los padres, ahora ellos van a pagar los platos rotos, Claro. ¿no? Ujú. Pero la realidad es que si no se detecta esto, ese mal continúa. ¿Una persona puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Claro, hay que ver su estado de salud espiritual para esto. Claro. Claro. Y cuando una persona cae bajo maldición, diríamos que no está saludablemente para resolver el asunto y necesita ayuda espiritual de hermanos de la familia de la fe que sean maduros, capacitados para tratar este tema, ¿no? Pastores, sacerdotes que puedan trabajar sobre este asunto, ¿no? Pero ella puede decir, yo revoco. Cuando vos revocás, estás tomando la decisión de lo que vos querés o no querés que ocurra con tu vida. Ujú. Ujú. Es así. Entonces, vos estás diciendo, yo revoco. Yo recuerdo que hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, yo no conocí a la madre de mi papá, a mi abuela, Ujú. porque Sí. ella, bueno, mi familia toda italiana, yo nací en Argentina y nunca la conocí a mi abuela. Claro. Pero un día, mientras estaba orando en mi habitación, me vino una imagen acerca de ella. Y cuando me vino la imagen, lo que hice fue revocar toda esa procedencia de esa vida, ¿no? Todo lo que venía de ese costado. Y cortarlo, revocarlo no solamente en lo que significa en mi vida, en mi generación, sino en la de mis hijos y en la de los hijos de mis hijos, tercera y cuarta generación. Porque si no esto, al no tener conocimiento, no es que pagás los platos rotos, sino que sigue esa secuencia, Claro. sigue esa maldición produciendo ese daño, ¿no? Ujú. Ujú. Y algo muy importante para hablar también es sobre el perdón. ¿Qué es el perdón según la Biblia, según la palabra de Dios? El perdón. Viste que en el Antiguo Testamento los judíos presentaban sacrificios, el rito sacrificial, y ofrecían, primero, el sumo sacerdote tenía que sacrificarlo por los pecados de la familia sacerdotal, luego por el pueblo. Pero había dos animales finalmente, uno se sacrificaba para Jehová y otro para Azazel. Es decir, ese Azazel era un nombre de una entidad demoníaca, por eso se lo enviaba al desierto. Uno se sacrificaba para Dios y otro para esa entidad demoníaca y se lo enviaba al desierto. Sobre ese animal se depositaban las manos, el sumo sacerdote, y transfería el pecado del pueblo. Entonces,
se lo enviaba al desierto, y eso significaba que el animal iba a cargar con el pecado del pueblo de Israel. Es como que levantar el pecado y cargar al animal y ponerlo sobre los lomos del animal para que se lo lleve de donde vino, ¿no? Los demonios y eso. Pero luego, porque en definitiva el perdón está relacionado con la expiación. Cuando Juan lo ve a Jesús, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Expiar significa quitar. Entonces, el perdón está relacionado con la expiación. Por eso dijimos levantar, ¿no? Y enviar. El profeta Isaías dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Bueno, y sigue. Él cargó. Jesús es el siervo, el que cargó. Y entonces hay que entender que ese perdón tiene que ver con eso, con levantar, depositar sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora, vieron que luego otra imagen muy clara es cuando Jesús estaba allí en la cruz, en el monte, ¿no?, de la ejecución, como decimos. Él dice en un momento: "Padre, perdónales porque no saben lo que hacen". Es decir, el perdón emerge de esa gracia de Dios manifestada en la persona de su Hijo. En la gracia podemos ver la compasión, la misericordia y el perdón, pero en ese momento Jesús dice: "Perdónales", y lo están crucificando, lo están matando, y Él dice: "Perdónales". Por eso el perdón está, yo diría, relacionado con la expiación. Ahora bien, en nuestro ejercicio o en nuestra práctica, también está relacionado con la cruz. Es difícil perdonar si no morimos a nosotros mismos. Porque el gran impedimento para el perdón es nuestro ego, nuestro yo, la herida orgullo, que provocó. claro. Él me hizo el mal, ¿cómo lo voy a perdonar? Claro. Es difícil perdonar. La venganza, el italiano decía: la vendetta, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la venganza. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Y porque fuimos heridos. La herida provocó un impacto interior difícil de resolver, que genera enojos, ira, malicia, maledicencia, todo tipo de malicia. Entonces, el perdón tiene que emerger de un corazón que experimentó esa, yo diría, ese cambio que dice Ezequiel, ¿no? Un corazón nuevo, espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro un corazón de carne. Y pondré dentro de vuestro mi espíritu y haré que andéis. Entonces, ¿cómo? Es decir, es difícil perdonar si no hubo un cambio, ¿no?, allí en nuestro corazón. Porque el corazón, digamos, es un escenario, el principal órgano humano, pero en el corazón residen, obviamente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si bien el alma es donde tomamos decisiones, pero ¿cómo modificar eso que nos afectó? Digamos que nosotros tenemos un archivo donde guardamos esas circunstancias que nos afectaron. Y ese archivo tiene fecha, hora, lugar, todo donde ocurrió. Y que guardamos nuestra vida de pensamientos, guardamos en ese archivo, y vez tras vez, cuando nos acordamos, sacamos toda la documentación. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo tratamos esto? Y cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Ahí hay una relación, está superditado a eso. Dios nos perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 70 veces 7 enseñó que hay que perdonar. Bueno, esa fue la pregunta de Pedro. Él pensó que con 7 veces ¿Cuántas veces hay que perdonar? Porque vos decís, perdonar y olvidar, digamos, o perdonar con perdonar solo sirve, pero bueno, te perdono, pero no me olvido de lo que... el perdón tiene que estar sumergido en ese hecho de Cristo. Cristo en la cruz dice: perdónales. Cuando nosotros hemos experimentado la cruz de Cristo al conocer a Jesús y hemos cambiado de actitud para con Él, ¿no?, y finalmente nos bautizamos, porque el bautismo significa morir al pecado, ¿no? En la cruz Cristo destruyó el cuerpo del pecado, se simboliza en el bautismo. Entonces, cuando uno muere al pecado, está en condiciones, aunque tenemos que reconocer que en la iglesia
los que nacieron de nuevo en virtud de Jesús muchas veces guardan rencor y les cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Porque asumen una posición de heridos. Y entonces, como estoy herido, no logro superar el obstáculo y me cierro. A veces este tipo de cosas también tiene que ver con la genética, porque no es solo lo que yo luego puedo decidir cuando ya soy mayorcito, sino que esto viene de familia. Hay familias rencorosas. Hay familias que, viste, que están incluso todos peleados entre sí, que no se pueden... sí, Rencor, terribles. Rencor, resentimiento. Claro, vos lo Eso- ves a veces tu papá. Había un caso que el padre, cuando algo se empacaba por 48 horas, no te hablaba. Claro. Y eso a veces suele correr en sus hijos. Uno diría genéticamente que dijimos que el ADN es el cúmulo de información genético, ¿no? Y no solamente son células así, hay información del estilo de vida que hemos tenido. Y todo ese estilo de vida de la familia sigue transitando esa información y desemboca en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y obviamente eso es un aspecto. El otro es el medio ambiente donde vos te formás, te criás, como decimos nosotros. Ese medio ambiente es formativo. Si tu papá se manifiesta en esa forma donde no perdona, se empaca, se pone duro, recio, se va a dormir sin saludar, no, entonces eso pega a los hijos, pega a la familia. Sí, El medio ambiente. sí. Ahora, muy bien, ¿cómo se modifica esto? ¿Cómo cambiamos ese estado tan complejo? El rencor, el resentimiento. El camino siempre es el mismo, ¿no? Hay que buscar la posición en Jesús. Bueno, pero si uno no cree, puede. Y yo creo que siempre el camino es Jesús. Los que no tienen una vida de relación con Dios también pueden transitarlo. Claro que falta conocimiento espiritual para ello, pero la clave es que uno reconozca la realidad, lo que vivió, y obviamente se disponga, y volvemos al punto, la decisión, decida. El perdón es una decisión, no un sentimiento, ni tampoco algo que Exacto, alguien... qué importante lo que acabas de decir. El perdón es una una decisión, no un sentimiento. Eso está para Porque el titular ahí. El sentimiento va y viene. Es Exacto. temporal. Claro, somos La fluctuantes. decisión es... Somos, Sí. claro. Y entonces vos tenés que decidir perdonar. Tampoco hay que cotizar si se lo merece o no el otro, porque eso es el Claro. otro. Hemos tratado muchos casos donde la persona no lo perdona porque dice, no merece que yo lo perdone. Sí. Y no se trata de ninguna de las dos formas. Entonces es una decisión porque en el perdón vos te liberás. El que se sana en primera instancia sos vos. Sos vos, sí. Si no perdonás, vos tenés que convivir con ese resentimiento, esos rencores. ¿Y sabés qué pasa? Que si uno no perdona, luego se enferma. La falta de perdón enferma. Y una de las enfermedades típicas que nos tocó tratar es la artrosis, por ejemplo. No quiero decir con esto que todos los que tienen artrosis son falta de perdón. Nadie vaya a entender esto de esta forma. Pero lo cierto es que la falta de perdón enferma. Y una de las partes del organismo que afecta es nuestra estructura ósea, ¿no? Nuestra Claro. columna, todas las vértebras, Huesos, los discos, sí. la artrosis. Y eso necesita ser liberado. Me decías siempre, bueno, nuestros abuelos que nos inculcaron siempre en la palabra y me lo recomendaron siempre antes de casarme, que no se ponga el sol Claro. sobre tu enojo. Sí. Es algo, bueno, vos sabrás en qué versículo está en la Biblia, que no se ponga el sol, que no llegue la noche. Vos discutís durante el día, airate durante el día en todo caso, pero a la noche arreglá las cosas. Claro. Para cuando duermas, dormir en paz. Pedí perdón, estás enojado, está todo bien. Pedí perdón y arregla las cosas. Porque al otro día va a ser más difícil y al otro día más difícil y eso genera una raíz de amargura y Claro. resentimientos y ofensas y rencores que se van agravando con el tiempo. Claro. Entonces, la Biblia es súper, bueno, Dios Claro. es sabio, digamos, y en su sabiduría es un consejo muy práctico para hoy, para los jóvenes, y debería estar siempre, porque es difícil llevar un matrimonio Para los jóvenes, para todos. Para todos, para todos. Oh. Pero no, pero en el matrimonio que uno Sí. puede tener diferencias así, que lógico, se pueden tener, pero luego arreglarlas Dice antes de airaos. dormir. El pasaje dice, airaos pero no pequéis. Eso lo dice el apóstol Pablo. Claro que no es nada fácil esto, airarse, tener una expresión, ¿no? Porque el enojo es una emoción violenta, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Es una emoción violenta. Algo que te pegó, que no te gustó y hubo una reacción.
no premeditada. Ujú. Eso luego tiene con otro tipo de enojo, con aquellos Sí. que, viste que algunos reaccionan rápidamente y otros la mastican. Ujú. ¿No? Esos tardan un poquito, pero esos que tardan, que la van rumiando, son los peores, diría yo. Entonces, Sí. el punto acá es que no airarse. Es decir, uno puede decir, no, rompiste algo o hiciste algo que me y puedo decirlo en un tono grave, digámoslo. Ujú. Lo que no tengo que hacer es faltarle el respeto a la persona, comenzar a calificarlo por lo que hizo. Ujú. Y entonces cuando Pablo dice airaos pero no pequéis, está diciendo no califiquemos. Vos podés decir, che, pero mirá lo que hiciste, estuvo mal esto, y eso es pecado. No. Pero cuando vos decís, sos un tará, pa, 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 ¿no? Todos los calificativos Sí. que pueden emerger de ese momento, allí es donde pecamos. Entonces, Ujú. uno puede expresar su enojo. Ujú. ¿Jesús se enojó? Sí, Jesús se enojó. Sí, sí, sí. ¿No? Se En el enojó cuando templo, en el templo. han hecho la Ujú. casa de mi padre, casa de oración, mercado, ¿no? Allí Ujú. cambiaban la moneda, los animales, hacían grandes negocios. Cueva de ladrones, decía Jesús. Hizo un azote, un látigo. Sí, a los fariseos. A los fariseos también. Les dijo un par de cositas, digamos. Claro que hay Sí. que entenderlo. Sí, sí, ¿En qué sí. ámbito? Jesús Sí. no se enoja y reacciona Ujú. porque lo agreden a él, sino la casa, el templo, Claro. la mujer encorvada y otros casos más que él, digamos, no era el resultado de una ofensa hacia su persona, hay que entenderlo eso. Ujú. Claro. Y también sobre el perdón es perdonar a los demás, pero también se puede autoperdonarse, ¿no? O sea, perdonarse uno mismo por quizás las cosas que ha hecho en el pasado y que se arrepiente de haber hecho, ¿no? Claro, viste que el perdón, Jesús en un momento dice, la paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz, mi paz. Mi paz significa que Él se está ofrendando por nosotros mismos, ¿no? Y la paz es el resultado de la reconciliación, la obra de la cruz. Cristo murió por nosotros para reconciliarnos. Nosotros éramos enemigos de Dios, Ujú. vivíamos una vida hostil. Ahora, al reconciliarnos con el Padre, nos pacificó. Es decir, la paz es la reconciliación con Dios. Pero cuando nos reconcilia con Dios, el Padre, también nos reconcilia con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Pero es el fruto de esa obra de Cristo en la cruz. La reconciliación es la obra de Cristo en favor de toda la humanidad, porque Él enfoca esa instancia, el sacrificio, donde Él asume la realidad de toda la humanidad. La humanidad toda estaba en un estado de error, de pecado, de muerte. Y entonces Él representa a la humanidad en la cruz, y allí Él se ofrece a sí mismo por el pecado de la humanidad, el acta de los decretos, y en ese hecho Él nos reconcilia. Dice la Biblia que Él fue propicio. Para los griegos era apaciguar a los dioses, que eso es difícil, no es lo que quiere decir en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros nunca podríamos apaciguar con algún acto agradable a Dios, pero Jesús sí. Jesús tenía una vida sin pecado, y por eso Él fue propicio, porque su vida era una vida sin pecado, y por lo tanto Él se entrega a Dios, Él ofrece su vida, su sangre, y entonces allí el Padre nos perdona y ahí somos reconciliados. El perdón es reconciliador. Por eso hablar de la reconciliación, o sea, hablar del perdón es hablar de la reconciliación, ¿no? Es decir, nosotros, es un tema eso, ¿no? La reconciliación a nivel personal a veces depende. Cuando hablamos de un aborto, ¿cómo reconciliar eso? Una mujer que asesinó a su hijo. Es un tema ese muy serio. Hay otros casos. Pero ese es un punto. ¿Cómo reconcilias? El perdón, ¿cómo llega? Es una materia compleja. Ahora, cuando ella confiesa, reconoce su error, se arrepiente, entonces Dios sana eso. Es una obra poderosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? La obra de Cristo. Pero digamos que a veces la autoimagen, hay otros casos más, pero diría que uno necesita también reconciliarse con uno mismo y reconciliarse con su prójimo. Por eso la obra de Cristo abarca no solamente la reconciliación con Dios, porque hemos pecado contra Dios, sino reconciliarnos con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Es decir, ese camino de la reconciliación luego nos lleva a nosotros a poder apreciar este otro ámbito. Hay familias que permanecen peleadas por años, viven peleadas, porque no han recibido la luz de esta verdad. ¿Qué mensaje te gustaría darle, ya para ir finalizando, a nuestros televidentes, a los que nos ven ahora, que dicen qué interesante esto de
bueno, cómo cortar las maldiciones generacionales. Qué interesante este tema del perdón, cómo puedo sanar, cómo puedo perdonar y cuál es el eje central de esto, como lo mencionabas, Jesucristo. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos ve? Como para hacer un cierre y un resumen. La clave de esto se llama Jesús, para todos, ¿no? Jesús es la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es el resplandor de su gloria. Conocerlo a Jesús es conocer al Padre. Es el camino hacia el Padre. Claro, él Yo dice, soy el camino, la verdad y la vida, dijo, ¿no es cierto? También dice eso. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el tema es Jesús. Jesús es la manifestación visible de Dios. Y si queremos encontrar la respuesta para estas cuestiones ancestrales, estas maldiciones que siguen su trayecto genéticamente hablando, se proyectan hasta que podamos revocarlo o vivir una vida en el pantano del rencor, todo esto necesita a Jesús. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, en Cristo está la respuesta, no solamente para el creyente, para el cristiano, sino para todas las personas. Buscar un lugar adecuado para poder resolver esto. ¿Dónde es ese lugar? Es en Jesús, ¿no? Él es el lugar adecuado. Entonces, yo diría que tener un encuentro con Jesús es la clave de la vida. No solamente para resolver estos conflictos, sino para que podamos tener una vida ordenada, una vida saciada del bien de Dios, ¿no? ¿Cómo saciarnos de ese bien? El conocerlo a Jesús es conocer la verdad. Y conocer la verdad, esa verdad es la que nos hace libres. Claro, esa verdad me permite a mí conocerlo a Dios, porque la verdad es, yo diría, es un conocimiento que carecemos, porque nosotros todo lo trabajamos, lo estudiamos, pero este es otro tipo de conocimiento. Es decir, es un conocimiento espiritual. Es esa verdad revelada, un conocimiento espiritual. Conocerlo a Jesús es tener ese conocimiento que me lleva a mí a alcanzar las profundidades de la vida humana, ¿no? Es decir, la palabra, cuando vos conocés la verdad, esa palabra que es la verdad, dice que la palabra es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esa palabra va a penetrar, va a separar, va a ministrar. Dice, y no hay nada que se pueda ocultar ante la presencia de esa verdad. Conocerlo a Jesús es conocer esa verdad. Esa verdad es la palabra que está en las Escrituras, y entonces conocerlo a Jesús es el camino hacia la vida, ¿no? Para superar los obstáculos, para vivir una vida ordenada, pero también para vivir una vida plena. Y eterna. Eterna, claro. Y eterna, porque la vida no termina acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Tony, muchísimas gracias por venir a Cara a Cara. Gracias a ustedes. Bueno, le recordamos a la teleaudiencia que nos pueden ver los días miércoles a las 22 horas, salimos por Canal 6 Entre Ríos TV. También los días miércoles salimos por Canal AET a las 15:30 horas. Los días jueves salimos por Telema a las 21:15 horas. Y también nos pueden buscar por YouTube, Cara a Cara TV todo junto, y nos pueden buscar por Instagram, cara.a.cara.tv. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.